La importancia de la vida práctica de las reuniones de casa, parte 10. Los apóstoles y los diáconos no edifican directamente. Los hombres dones perfeccionan a los santos, según el libro de Efesios. Al inicio de la vida de la iglesia en Jerusalén, había aproximadamente unos 15.000 hermanos en una población de 50.000. Nos preguntamos, ¿estarían los apóstoles encargados ellos de cuidar a los 15.000 hermanos? Claro que no sería posible. Lo que entonces hicieron fue perfeccionar a los hermanos, a los santos. Efesios 4:11 dice, y él mismo dio a unos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas, a otros como pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Según la construcción gramatical, la obra del ministerio es la edificación del cuerpo de Cristo. Todo lo que las personas dotadas mencionadas en el versículo 11 hagan como obra del ministerio debe tener como fin la edificación del cuerpo de Cristo. Sin embargo, esta edificación no es llevada a cabo directamente por las personas dotadas, sino por los santos que han sido entrenados, que han sido perfeccionados. Entonces, una vez que los hermanos, los santos perfeccionados, ellos en cada casa podían engendrar, nutrir, educar y edificar a otros. De esa manera la iglesia como el cuerpo de Cristo era y debe ser edificado. Es importante que los hermanos, todos, seamos perfeccionados, seamos entrenados, aprendamos adecuadamente a la manera establecida por Dios de cómo tenemos que reunirnos. Otro modelo que podemos ver en el Antiguo Testamento se encuentra en Esdras capítulo 3, versículo 8. En el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, con el resto de sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido del cautiverio a Jerusalén, comenzaron a designar a los levitas de 20 años para arriba, para que dirigieran la obra de la casa de Jehová. Entonces Jesús se levantó con sus hijos y sus hermanos como un solo hombre, junto con Cadmiel y sus hijos, los hijos de Judá, y con los hijos de Henadad y sus hijos y sus hermanos los levitas. ¿Para qué? Para dirigir a los que hacían la obra en la casa de Dios. Entonces aquí podemos ver otro modelo de cómo los santos perfeccionados pueden edificar el cuerpo de Cristo después de haber sido enseñados adecuadamente, instruidos adecuadamente. El problema sucede cuando los hermanos no han sido perfeccionados, pues no saben cómo hacer la obra de edificación. Bueno, en estos pasajes podemos ver a un grupo de personas que dirigía a los que hacían la obra. De igual forma, los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros no realizan la obra de edificación directamente. Su trabajo es perfeccionar a todos los santos. Esto implica, hermanos y hermanas, en ese sentido, son todos los santos entrenados adecuadamente, perfeccionados, que realizan la obra de edificación. Ahora hablemos un poco acerca de ser perfeccionados. Hay que sacar de nuestra mente la idea que solo se es perfeccionado en un seminario, en un centro de estudios bíblicos. No. Claro que desde luego no deja de ser una buena práctica esta. Pero al igual que una madre aprende a ser madre cuidando a sus hijos, y no se puede aprender a nadar fuera del agua, tampoco se puede ser perfeccionado solo con estudiar la Biblia, sino que somos perfeccionados al reunirnos con otros creyentes, escuchándolos, viendo cómo es su vivir en el Señor, siguiendo su ejemplo e imitando su fe. Vamos a hablar un poco acerca de servir a las mesas y la elección de los 7 diáconos para poder explicar este asunto del testimonio.
encontramos una situación de crisis en la iglesia en Jerusalén, al comienzo de la vida de la iglesia. En Hechos 6, capítulo 6, versículo 1, dice: en aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, hubo murmuración de los helenitas contra los hebreos, porque las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Hechos 2, versículo 2, dice: entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es conveniente que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Hechos 6.2. Hechos 6.3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu y de sabiduría, a quienes encarguemos este menester. 6.4. Hechos. Y nosotros perseveraremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Hermanos, hay ciertas características de aquellos que han sido perfeccionados. Se exige que los que van a servir a las mesas tengan ciertas características: buen testimonio, llenos del Espíritu y llenos de sabiduría. Los 7 hermanos que fueron escogidos eran hermanos que habían sido perfeccionados, no eran hermanos comunes, de modo que todos debemos entender que no cualquiera debería estar en el servicio, sino hermanos que tengan esas características. De lo contrario, el servicio se va a degradar y cualquiera va a pensar que es apto para el servicio. Basta que uno de los requisitos esté ausente para quedar descalificados. Esto nos enseña que la esfera de nuestro servicio en la iglesia, sea en reuniones o en casas o en conferencias, debe ser espiritual y elevada. No podemos pensar que cualquiera puede hacerlo, ni tampoco que solo unos cuantos pueden hacerlo. Somos un reino de sacerdotes y gente santa, por lo tanto, lo que se observa es que sin duda habían más hermanos que se reunían, pero fueron escogidos los 7 que sobresalían. ¿Quiénes eran? Primeramente, de buen testimonio. Era algo evidente a toda la iglesia que este aspecto era el primer requisito. Quiere decir que conocían la conducta, el vivir y el servicio al Señor. Al estar llenos del Espíritu y llenos de sabiduría, sabían aspectos prácticos de cómo conducirse en la casa del Dios viviente. Si nosotros descuidamos este aspecto, hermanos, del estándar, del buen testimonio, de ser llenos del Espíritu y de ser llenos de sabiduría, no estaremos enseñando adecuadamente a los hermanos. Y de ninguna manera estaremos honrando el servicio al Señor. Por un lado, perfeccionamos a otros y al mismo tiempo somos perfeccionados. Es lo maravilloso de las reuniones de casa. De pronto aparece una mamá con su niño de 2 años de edad y hay una madre que tiene 4 hijos y es de más edad. Ambas se reúnen en la misma casa. Ella será de mucha ayuda para las mamás jóvenes. Lo mismo ocurre en el lado espiritual. Hay hermanos que han caminado y han crecido más que nosotros. Ellos pueden ayudar mejor a los jóvenes. Si recordamos, Moisés hizo algo. Él delegó responsabilidad a hombres perfeccionados. Además, debe buscar de entre todo el pueblo varones capaces, temerosos de Dios, hombres veraces, que aborrezcan las ganancias deshonestas, y ponlos sobre ellos por líderes de militares, de centenas, de 50, de 10. Juzguen ellos al pueblo en todo el tiempo y te lleven todo asunto de mayor importancia, pero que ellos mismos juzguen todos los asuntos de menor importancia. Así te será más fácil, y ellos llevarán la carga junto contigo. Si esto haces, y Dios te lo manda, tú podrás perseverar y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. La palabra dice: escuchó pues Moisés la voz de su suegro e hizo lo que dijo. Escogió Moisés varones capaces entre todo Israel y los puso a la cabeza del pueblo, líderes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Esto lo vemos en el libro de Éxodo, capítulo 18, versos del 21 al 25. Hermanos amados, necesitamos considerar seriamente que la única manera de poder ser edificados es perfeccionando adecuadamente
a los santos, sin dejar que el nivel de servicio, hermanos, baje el estándar considerado por el Espíritu en la Biblia. Gracia y paz. El Vigilante.